Buenas noches, familia. Dios les bendice. Es 19 de marzo del 2022 y estamos aquí reunidos para compartir este mensaje que el Señor ha hablado en este tiempo y que hoy tengo el honor de poder transmitir con todos ustedes, hermanitos. Buenas noches a todos aquellos que se van conectando desde todos estos lugares donde ahorita nos ven en vivo y pronto nos van a ver por las retransmisiones que vamos a hacer. Bueno, hermanitos, vamos a pedir que nos asista el Espíritu Santo para que este mensaje no sea yo el que lo transmita, sino que sea el Señor hablando a través del Espíritu Santo. Gracias, Dios, te damos en esta noche porque nos permites estar aquí reunidos nuevamente una noche más para escuchar palabra tuya, no palabra de hombre, sino palabra que nos has estado hablando en este tiempo a través de varios mensajes y que sabemos que es para edificar tu obra, Padre. Te damos gracias por la vida de mis hermanas y de mis hermanos que hoy disponen de este tiempo para escuchar lo que tú has hablado a nuestro corazón, Padre, y que sabemos que es tu palabra. Gracias te damos porque sabemos que es alimento, Padre, a nuestro espíritu, para que no estemos igual en esta noche. Y de tu mano recibimos esta bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanitos, el Señor ha estado hablando, me ha estado hablando para compartir acerca de la proclama profética. Es la segunda parte de un mensaje que que el Señor nos había hablado el 22 de enero. Y, y el Señor hace 15 días nos habló en un mensaje sobre Colosenses 2, si me pueden acompañar a Colosenses 2, de 6 al 7. En este año de libertad, que nos ha estado hablando el Señor de libertad, pues la proclama profética debe de ser sobre ese mismo tema, sobre la libertad. Y bueno, a la luz de la palabra, ¿qué nos dice en este libro Colosenses 2, del 6 al 7? Dice en el 6, por eso de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe, como se les enseñó, y llenos de gratitud. Y a partir de ese mensaje, hermanitos, el Señor nos ha estado hablando también de cómo nos ha reiterado cómo el pecado, la importancia de que le pongamos atención al pecado, porque el pecado pues es todo lo contrario a lo que nos está hablando aquí en Colosenses, nos separa porque no estamos arraigados y edificados en Cristo. Nosotros nos hacía el símil también la semana pasada sobre los árboles frutales, en parte de lo que nos compartía el pastor, y es que de continuo nosotros, y bueno, en lo personal yo también veía cómo echarle, Señor, le pedía en oración, cómo buscar esa buena tierra y por qué esa tierra, y nos habla de tantas cosas como minerales, como el agua, como que es un símil de lo espiritual. Y, el Señor me puso a buscar un poco y estudiar un poco de estos reinos vegetales, reinos animales, y qué tienen, qué comprenden todos ellos. Las aguas están conformadas por manantiales, por fuentes, por arroyos. Las plantas y el reino vegetal está formado por trigo, cebada, uvas, higueras, granola, los olivos. El reino animal, pues hay ganados, rebaño, y dentro del mineral existen piedras, montañas, hierra y cobre. Y bueno, si nosotros vamos a fundamentarnos en esa buena tierra, la buena tierra comprende de todos estos reinos. Y, y el Señor me hablaba en Efesios 3:8, esta palabra, hermanitos, que dice:
A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Entonces, no encontré en otro lugar en la palabra de esas riquezas que nos hablara el Señor, que existen unas riquezas y que nosotros tenemos que tener conocimiento de esas riquezas, porque esas riquezas en todos estos ámbitos, que si el agua, que si las plantas, si estamos dando fruto, nos habla de nuestra etapa espiritual, de en qué etapa espiritual nos encontramos. Si, si nosotros, conozco que en muchos ejemplos de todos nosotros hemos tenido ya muchas bendiciones en nuestras casas, en nuestra propia casa, ya contamos con esas riquezas y debemos de seguir peleando nosotros, porque después de Efesios, en Efesios 3 y hasta el 6 nos habla de todo ello, pero en el 6 ya nos empieza a hablar de cómo nosotros podemos ir a reclamar esas riquezas, y el Señor nos muestra que nos va a dar facultades para poder pelear esa batalla que es en el ámbito espiritual, y nos da una armadura que pues todas la hemos conocido, la hemos platicado, el Señor nos ha puesto a poner los ojos sobre ellos, pero ahí nos habla de cubrir nuestra cabeza, que es donde viene a sembrarnos esa semilla frecuentemente el engañador, de decirnos, no, esto no te pertenece, esto no es para ti, y nos manda un yelmo de bronce para podernos cubrir y tener apagados todos esos dardos, nos dice la palabra, ¿no? Dardos del enemigo, para estarnos sembrando cosas de que no se pueden hacer, de que no hay autoridad. Y nos dice más adelante la palabra de Dios que también ese bronce con el que va Cristo regirá con vara de hierro, representa su autoridad y la plena autoridad que tiene Él sobre todo el universo. Y bueno, el Señor nos está hablando del año de libertad, y en estos mensajes que el Señor puso en mi corazón a escudriñar, dice, hay que reclamar pues la tierra, hay que ir nosotros a reclamar esas bendiciones que el Señor ya ha puesto en nuestro corazón, y nos está armando con todas las armas que, que necesitamos utilizar para ir nosotros en amor a esa conquista. Nos dice aquí también el Señor que Él tiene derecho, ha juzgado y tiene el derecho en el universo de juzgar todas las cosas. Y bueno, yo le decía, bueno, Señor, y entonces, si tú nos sigues hablando a la iglesia que nos estamos apagando, que cómo podemos aplicar para no ser esa iglesia de Sardis que habla en Apocalipsis, de que estamos simulando hacer las cosas. Y como el Señor me hablaba y nos decía, mira, al servir, cuando nosotros estamos estudiando, cuando nosotros estamos haciendo la obra en la iglesia, en cualquier otro lado, estamos evangelizando, de continuo nos entristecemos, y, y cuando nos estamos adormecidos y tristes, es una forma en cómo opera Satanás. Satanás, la serpiente, como simbólicamente siempre está referida en la palabra, así es una de las formas en las que hace su ataque. Viene, nos adormece, nos da el piquetazo, nosotros no utilizamos las armas de defensa como debemos utilizarlas, y el Señor pues nos viene y nos da un mensaje para exhortarnos a hacer las cosas distinto. Y, y bueno, sabemos que hay que echar mano de la sangre de Cristo para poder nosotros combatir, porque pues de continuo, lo personal me ha pasado, voy y trato de enfrentar esas guerras,
en el ámbito de mi terreno, ¿no? En el terreno terrenal. eh, y si se hace una discusión en casa con mis hijos, voy yo y en vez de regresar, orar y decirle, Señor, ¿qué pasa? O apago esto, voy y hago ahí mismo la pelea y pues bueno, termina no saliendo bien la cosa. ¿Qué nos dice la palabra de Dios de cómo se han históricamente llevado a cabo las peleas? En segunda de Samuel 8 del 1 al 14 dice, después de estas cosas aconteció que David derrotó a los filisteos y los humilló y tomó a Gad y a sus villas de las manos de los filisteos. También derrotó a Moab y a los moabitas, fueron siervos de David trayéndole presentes. Asimismo derrotó David a Hadad-ezer, rey de Sobá, y yendo a asegurar su dominio junto al río Éufrates, tomó 1000 carros, 7000 caballos y 20,000 hombres de a pie, y, y viniendo los sirios de Damasco ayudaban a Hadad, rey de Sobá, y David hirió a ellos 22,000 hombres, y puso David guarnición en Siria y Damasco, y los sirios fueron siervos de David, trayéndoles presentes. Y la parte en la que el Señor me puso a ponerle fosforescente en la Biblia fue porque Jehová daba la victoria a David donde quiera que iba. Y bueno, yo de continuo digo, bueno Señor, ¿por qué en estas áreas es que sigo teniendo yo batalla, sigue habiendo pelea? Y es porque precisamente empiezo a poner yo de mi carnalidad. Empezamos a poner nosotros nuestras ayudadas al Señor y pues se nos olvida esta parte. Le digo, Señor, bueno, si tu palabra es que es el año de libertad, tenemos que proclamar y que tú nos has dado una visión y que esa visión es que pues vamos a ir a esa buena tierra y que la vamos a poseer. ¿Qué nos está faltando? ¿Por qué nos sigues hablando de continuo del pecado? Seguro es porque hay algunas áreas en las que estamos en pecado. Nos falta oración, nos falta tener ese encuentro con el Señor. Y le decía, bueno, Señor, que es falta de ordenarnos, falta de qué es para nosotros poderlo compartir en la congregación y decirles, pues bueno, ¿no? Es falta de oración, es falta de esto, es falta de disciplina. En las esferas físicas, el Señor me ponía a ver que cuando nosotros nos alimentamos el día al día, nosotros ocupamos hasta 1 hora, digo, separando desayuno, comida y cena. 1 hora en un día de 24 horas nos toma el alimentarnos físicamente en esas esferas físicas. En lo espiritual, yo de continuo tomo el día por la mañana hacer la oración porque es en el tiempo en que estoy más tranquilo. Tiempo atrás, que volvió del sistema híbrido a las escuelas, lo de los niños, yo tengo que estar dejando a mis hijos en la escuela a las 6:30. Entonces, a las 6 que me paraba, pues ya todo era caótico en casa, ¿no? El acelere del desayuno, córrele, que que el peinado y demás. Y cuando más me veía, regresaba yo, ya estaba una llamada de aquí, el chat, el contéstale un like a esto. Y yo veía, bueno, Señor, ya la mañana se me complicó. Y entonces, en vez de yo pararme más temprano, pues bueno, dejé de estar en oración. Y pues cuando menos me empecé a dar cuenta, pues ya tenía pues unas semanas en las que pues bueno, había ataques, y después de esos ataques pues uno va y se va al terreno de donde viene de donde viene el ataque, en vez de regresar a lo que ya conocemos, hermanos, ¿no? Que sabemos que el Señor, como al rey David y los demás ejemplos que tenemos cuando fue esa pelea en Jericó, pues ellos llegaban alabando y adorando, llegaban cantando, llegaban
confiando, llegaban en fe, por muy difícil que fuera la batalla. Y de continuo, pues lo que nos pasa es que pues, nos desconectamos del ámbito espiritual. El Satanás nos adormece, nos distrae, nos llena de ocupaciones, y pues cuando menos nos damos cuenta, si es que nos estamos dando cuenta, pues los mensajes de continuo, en vez de ser de libertad, eh, yo decía, bueno, Señor, ¿y por qué regaño? El Señor también me contestaba y me decía, qué bueno que lo sientas como regaño, porque pues es para ti, y entonces ponte a revisar qué estás haciendo mal, cuánto tiempo estás pasando conmigo. Y de verdad, hermanos, creo que la mejor forma, eh, todos, pues sé que hablo a una familia en la fe, y por todos aquellos que en oración creemos que en algún tiempo van a escuchar estos mensajes, el, el Señor, cuando ha tocado nuestro corazón, ese lugar de estar en su presencia, es lo que ninguno de nosotros cambiaríamos por nada. Lo que no tiene precio, lo que a veces sin que sepamos explicarlo, es lo que nos mantiene día a día y lo que nos hace ir con gozo a hacer iglesia, a irle a compartir uno más. Y entonces, ¿por qué, si ese es nuestro primer amor, por qué nos empezamos a desconectar? Y pues bueno, creo que el Señor me empezó a hablar con esa parte. Si la primera hora del día es la más importante y la principal, ¿por qué no me la estás dejando a mí? Hace poco que estábamos en el Betel, de lo bonito, y que seguimos orando por esos Beteles que se están haciendo en distintas áreas, eh, nos vienen unas preguntas luego muy extrañas, y me decía mi hermano Jorgito, me dice, ¿por qué la cuarta vigilia? ¿No? Y alguna vez ya habíamos platicado sobre las horas nonas y que las 3 de la mañana, y me puse a estudiar esa parte de la cuarta vigilia, y es que se pusieron, los romanos vigilaban, el ejército romano vigilaba de 6 de la tarde a 9 de la noche, y era la primera vigilia. La segunda vigilia era de 9 a 12, de 12 a 3 de la mañana era la tercera vigilia, y la más difícil, porque era la más oscura, era la cuarta vigilia. Y en la palabra de Dios nos dice que Jesús oraba y en todo tiempo, pero él ponía especial atención en la cuarta vigilia, que es el símil es en el tiempo más oscuro que hay, y es antes de amanecer. Y entonces, pues bueno, ya amanecía, él ya había orado. Nosotros, como sus discípulos, tenemos que aprender de ellos, hermano, y tenemos que no acomodarnos en las noches. Decía el pastor Wachan Ni, un coreano de una iglesia muy avivada, que quien es amante de la cama es enemigo del Señor, porque el Señor en todo tiempo nos pone a velar y orar, pero él hacía mensajes especiales sobre eso de nosotros no tratar de permanecer en sueños ni adormecidos, y buscar en oración decirle, Señor, pues pon en mi corazón, y ayúdanos a disciplinarnos. Y bueno, de estos últimos mensajes, hermanos, todavía no lo he podido lograr todos los días, pero ya estoy buscando ordenarme así, y me paro antes de que ya sé que me van a pasar todas las cosas que están pasando, que me inquietan y que me dejan tener ese tiempo con nuestro Señor, ese tiempo de estar en la presencia de, del poder, de dejar a un lado las quejas, dejar el que ya empezó el día con los problemas del día a día, y bueno, nosotros más bien respondemos como que de rebote. Y el Señor me ha estado mostrando eso, ¿no? Ordena tus tiempos, tus tiempos de que estés en la presencia, que estés conmigo, que vayas retomando ese orden de cómo buscarme. Y en Mateo 4:4 me gusta mucho esta parte. Dice la palabra de Dios, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y yo
cuando hacía referencia de esto de los hábitos y cuánto tiempo pasamos nosotros comiendo, veía de tres casos, en Jeremías 18:16, Jeremías 18:16, dice, fueron halladas tus palabras y las comí. Y yo decía, bueno, de todas los verbos, hasta le dediqué un tiempo a escudriñar, a ver porque luego es el símil de una palabra o le ponen con el lenguaje actual y estas cosas, lo que ya una interpretación, pero no siempre ha sido específicamente así, las comí. Y en el Salmo 119, 103, el rey David dice en este cántico, cuán dulces son a mi paladar tus palabras. O sea, siempre es alimento espiritual, ¿no? Sabemos que esa es la referencia. Pero otro caso específico en Primera de Pedro 2, del 2 al 3, dice, y deseamos como niños recién nacidos la leche de la palabra dada sin engaño para crecer en salvación. Y dice en el 3, y hemos probado lo bueno del Señor. Esta parte de comer incluye ya algo donde nosotros digerimos, está dentro de nosotros y nos trae esa satisfacción hacia adentro. Las diferencias luego a mí me ha costado también dificultad, pero hoy en el Señor le decía que entonces cuál es la diferencia entre gozo y alegría, porque nosotros una característica del fruto del Espíritu es hablar del gozo y no felicidad. La felicidad es más cuando es en el alma y es externa. Nosotros podemos estar felices por cualquier cosa del mundo, inclusive, pero el gozo viene de dentro. El gozo tiene que ver con algo que el Señor nos ha dado de adentro hacia afuera. Y inclusive el gozo después experimenta la felicidad, lo que todos conocen como felicidad, pero nosotros es algo más adentro. Un ejemplo que ponía un pastor sobre este alimento, este mismo pastor lo narra en un libro y dice que estaban sembrando unos campos de arroz y en esos campos de arroz se ponían a trabajar de noche y los campos de arroz necesitan de que tengan mucha agua para que se pueda dar bien el arroz y que veían que en las noches cuando ellos terminaban llegaban unos vecinos y le hacían una zanjeado y le quitaban el agua a su campo. Y entonces, pues pasó un día, 2 días, 7 días. Estos hermanos, es una historia que fue allá en Corea, les dicen, sabiendo ellos que eran cristianos, los otros seguían haciendo lo mismo porque decían, bueno, ellos no van a saber contestar. Y les recomendaba el pastor, les dice, bueno, si ustedes tienen que hacer las cosas distintas, a ustedes les nace en su corazón irles a reclamar o qué les nace en el corazón y les comentaban los hermanos que estaban cultivando el arroz, es que no es justo que nosotros estemos trabajando de noche y él se nos esté aprovechando en todo tiempo. Dice el pastor, pónganse en oración y que el Señor les dé la respuesta. Se alimentaron espiritualmente, se pusieron en oración y lo que fueron al otro día a hacer fue que después de 7 días cambiaron la estrategia y en las mañanas fueron y ellos le llevaron el agua directamente a estos hombres que estaban en los campos adyacentes y no nada más un día, estuvieron así 3 días o 4 días. Los otros que estaban trabajando la tierra de al lado, estos vecinos aprovechadones, empezaron a ver ahí y dijeron, ¿cómo puede ser que aparte de que ya saben que nosotros somos los que le robamos el agua, narra aquí la historia del libro cómo ahora aparte nos lo están haciendo, ¿no? Y entonces vieron que no se cansaban de hacer lo bueno. Y al quinto día les dijeron,
saben, les damos gracias porque nos están enseñando, ¿no? A que, cómo, de dónde sacar el agua, cómo hacerlo. Le hace, pero más que otra cosa, me gustaría que me platicaran de ese Cristo que viven ustedes. Y el pastor narra en este libro que esa es la parte en cómo nosotros debemos de alimentar a los demás. Nos pone ese ejemplo bonito y el Señor me trajo a mi memoria esta historia que en algún tiempo me edificó y pues hoy me llama a compartirla con ustedes, hermanos. Nosotros de continuo, si sabemos que ya estamos haciendo lo bueno, no es voltear a ver con esas miradas de fariseo de que es que tú estás sobre lo malo, ¿no? Sino nosotros perseverar sobre lo bueno hasta que el Señor nos hable, nos hable y nos termine de entregar esas cosas que en esas tierras que nosotros que hemos puesto en oración sobre nuestros sobrinos, sobre nuestras familias, sobre todos aquellos que están cercanos a nosotros y de ahí más allá, porque de hace tiempo a todos y a cada uno de nosotros en la iglesia nos dijeron que pusiéramos nuestras estacas, que las ensancháramos, que las fuéramos a clavar más allá, porque el propósito de Dios no nada más es que nosotros estemos eh, alimentando a Naucalpan o lo cercano de Naucalpan, de Huizcali y las áreas conurbadas. El Señor tiene unos planes eh, muy grandes, pero en esa obediencia y en el nosotros ir buscando en amor, decirle al Señor, síguenos exhortando, ponnos de tu visión en lo que nosotros pensamos, que antes borra nuestros pensamientos, quita nuestras visiones y ponnos tu visión para poder cumplir tu propósito. Creo que en ese sentido, hermanos, cuando vamos a empezar a caminar o seguir corrijo, vamos a seguir caminando en ese propósito que es el ir a hacer iglesia en un lugar más, no nada más en los lugares en los que nosotros tenemos pensado. Nos dice la palabra de Dios en Hebreos 13, si me pueden acompañar, hermanitos. Nos habla acerca de los deberes cristianos. Muchos de ellos los tenemos ya establecidos en el corazón, los tenemos en oración. Y el 3 nos dice, acuérdense de los presos como si estuvieran presos juntamente con ellos, los maltratados. Esa proclama de libertad es nosotros creérnoslo en nuestro corazón, decirle al Señor que nos ponga la visión y nos ponga el querer como el hacer para poder ir a esos hospitales, ahora que tenemos la bendición a través de estos ministerios de los Gedeones, ya contamos con las Biblias innumerables, estamos en el tercer o cuarto municipio más grande que existe de los 125 municipios del Estado de México, y creo que es un buen propósito en el Señor voltear a ver todos esos hospitales. Ya en la semana, mañana les vamos a compartir algo que nos hablaron de este servicio de los Gedeones, para poder ir a Lomas Verdes y a otros hospitales que están cercanos inclusive ahí del lugar donde nos congregamos. Y más adelante nos dice el Señor en el 13, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. La porvenir, hermanos, es la que se nos narra también en Apocalipsis 21:2. Y sobre esta proclama profética, esta visión que tiene el Señor, nosotros no debemos de tener los ojos puestos en donde estamos. Nosotros somos unos peregrinos, hermanos. Nosotros esta vida que tenemos aquí es pasajera en comparación a la vida eterna que tenemos ya asegurada. Nosotros tenemos que ir a peregrinar a muchos lados más. Tenemos que poner los ojos en lo que el Señor quiere que nosotros volteemos a ver.
esos lugares donde hay tanta oscuridad y que, y que tenemos que voltear a ver, hermanos, esos lugares de hospitales, esos lugares en las cárceles, y seguir clamando al Señor que nos abra esas puertas y que podamos y, ir y hacer discípulos, hermanos, porque pues bueno, la mies es mucha y los obreros somos pocos, y, y el Señor quiere que hagamos la obra, porque nos sigue hablando, y yo le doy gracias a Dios porque en todo tiempo dice la palabra que el pueblo se pierde por falta de visión, y a nosotros nos da una palabra de poder, tenemos esa palabra y lo tenemos todo, libertad, libertad en todas las áreas, en, en todo lo que nosotros hemos puesto en oración, sabemos que el Señor lo va a hacer. Ya no se trata tanto de lo que nosotros podamos hacer, porque de continuo nos cansamos, hermanos, nos cansamos, nos, nos entra el enemigo ahí, entramos en su territorio, como nos ha estado hablando en el pasado, ¿no? Llegamos a pelear a esos valles donde él quería que lleváramos la pelea ahí, y no es ahí, el Señor es el que pelea las batallas por nosotros, y nosotros tenemos esa palabra de libertad, hermanos, esta proclama de esa visión que el Señor nos va a mandar a todos esos lugares, y no nada más aquí. Hace todavía de las últimas, después del encuentro que tuvimos hace 2 años, tuvimos un tiempo de lanzamiento, y a todos uno de nosotros nos dieron unas banderitas en las cuales nos oramos y dijimos y proclamábamos en aquel entonces ir a esos lugares. A mí me tocó Baja California y Chiapas, o sea, de extremo a extremo. Y de ahí, pues bueno, vinieron estas otras circunstancias, pero hoy en oración, y para que sigamos acompañándonos en esa oración, ¿a dónde, Señor? ¿A dónde tenemos que ir? Tenemos que ir y reclamar esa palabra de esos sitios geográficos, pues en oración, seguirlo poniendo, y ver qué más, lo que está enfrente. Nos decían también hace poco en el mensaje que las ovejas ven más allá de 3 metros, y por eso nosotros no podemos ver por nosotros mismos más allá de 3 metros, nunca vamos a poder ver más allá, pero el Señor todo lo puede, hermanos, y conocemos todo, que Él, no hay imposible para Él. Entonces, Señor, que nos ponga su visión, hacia dónde y qué más hacer. Y mientras nosotros, así como a mí el Señor me ha estado ordenando en disciplinarme en mis horarios más temprano, llegar, nos decía el pastor, ¿quién me gana a llegar en las mañanas? Pues es difícil ganarle, de verdad es difícil ganarle. El pastor en amor, todos lo conocemos, siempre nos pone el ejemplo, nos arrastra con su ejemplo, ¿no? El del pastor, Mamá Sonia, muchos hermanos, ¿no? Y no es aquí hablar de quién hace más ni quién menos, pero esos buenos ejemplos que ya tenemos, hermanos, quedémonos con ellos y vayamos por uno más, porque esos son los que dice, los que dan mensaje con los demás, y que nos habla la palabra de Dios, ¿no? Sigamos buscando, hermanos, sigamos haciendo iglesia, este, pongamos en acción y en obra estas visiones que son en el Señor, esta visión que es no nada más estar haciendo lo bueno ni lo extraordinario, y aunque sintamos que no pasa nada o que estamos adormecidos, entregarle eso al Señor y decirle, Señor, bueno, muéstranos, ¿no? Cómo ya no pecar, muéstranos cómo estar más en tu presencia, y lo va a hacer el Señor, hermanos, porque así lo ha estado haciendo con todos nosotros aquí en casa. Eh, Gracias, hermanos, por este tiempo. Es lo que el Señor habló al corazón, para que sea otro ladrillito para edificar, hermanitos, en este caminar de nuestra fe. Y quedémonos con eso, ¿no? La visión está en el Nuevo Jerusalén, ese de Apocalipsis 22:2.
¿no? Ahí ya tenemos nuestra nueva dirección y cómo va a estar la venida, hermanos. Pongamos más los ojos en lo eterno y no aquí en lo pasajero, y es lo que el Señor quiere que de continuo tengamos en el corazón, más las cosas en lo eterno y menos en lo aquí pasajero. Vamos a entregar este tiempo, hermanitos. Dios, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias porque nos hablas, Padre, de tus visiones, de lo que tú vienes y deseas hacer, Padre, en el lugar en donde habita tu gloria, Padre. Perdónanos, Padre, por si nosotros hemos querido hacer nuestra voluntad, Padre, y si de continuo nosotros no ponemos atención o si estamos adormecidos. No queremos ser esa iglesia, Padre, que habla tu palabra como la de Sardis, que vive de apariencias, Padre. Síguenos exhortándonos, Padre, en amor, Padre, con mensajes, Padre, para que nosotros pongamos atención en lo que estamos haciendo mal, Padre, y pongamos los ojos en esto que es, Padre, las cosas eternas. Gracias te damos, Padre, porque sabemos que así es, Padre, que hablas a nuestros corazones, Padre, y que nos vas a mostrar, Padre, y que sabemos que el que lo puede hacer todo eres tú, Padre. Nosotros en nuestras fuerzas nada podemos, pero tú, Padre, confiamos en ti, Padre. Y hoy declaramos, Padre, esta palabra profética, Padre, de libertad en toda área, en todo terreno, en todo reino, Padre. Vamos a ir a reclamar esas bendiciones, Padre, pero en Cristo, Padre. Nada en nuestra fuerza, Padre, porque sabemos, Padre, que vamos a ser derrotados, pero tú, Padre, nada más todo lo conocemos, que tú en todo has vencido, Padre, que la victoria ya está en Cristo Jesús, Padre. Gracias te damos por ello. Te doy gracias por la vida de mis hermanas y de mis hermanos y por todos aquellos que están por conocer. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén, hermanitos. Pues que tengan bonita noche, bonito sábado, bendiciones, y mañana, primero Dios, a ver quién le gana al pastor a llegar temprano. Hermanitos, les bendigo, que tengan bonita noche. Hasta luego.